Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Muy bien, vamos a seguir meditando en los inicios del cristianismo, que esta meditación del libro de Hechos ya nos llevó mucho tiempo. Ahora voy a abarcar un poquito más de la narrativa de Hechos, ya los capítulos finales. Y lo que vamos a ver ahora es donde nos quedamos, ¿verdad? Que Pablo practicó la disciplina espiritual de la sumisión. Él se sometió cuando llegó a Jerusalén al final del tercer viaje misionero, se encontró con Jacobo y se encontró con este problema de que los judíos estaban muy aferrados a la ley y decían, el chisme era que Pablo andaba diciendo que no hay que seguir a la ley de Moisés y nada de eso. Había mucho chisme y ellos se lo creyeron y entonces estaban molestos. Entonces Jacobo le dice, bueno, pues ve al templo, lleva unas ofrendas, lleva a tus hermanos y van a ver así que tú sigues todavía bajo la ley. Y él, en su humildad, dijo, bueno, pues vamos. Se somete al liderazgo de Jacobo ahí en Jerusalén y lleva a los hermanos y en 7 días iban a cumplirse estas promesas, estos votos y todo parecía que iba bien, pero no salió bien. El plan de Jacob no salió bien porque llegaron unos judíos de la provincia de Asia, esos revoltosos, y alborotaron a todos diciendo pues que ahí estaba Pablo y que él iba en contra del pueblo judío y en contra del templo y que ya lo habían profanado, que habían metido griegos ahí al templo, que era lo peor que podían hacer. Y entonces se agitó toda la gente, se hizo una turba enardecida y agarraron a Pablo y lo iban a matar. Cuando entonces se enteró los romanos, ¿verdad? Dijeron, oye, pues ¿qué está pasando ahí? ¿No? Entonces fueron a checar y entonces los soldados romanos salvaron a Pablo, pero lo encadenaron. Eso fue lo que dijo el comandante ahí romano. Y lo que hizo Pablo fue pedir hablar con la gente. Dice, déjame hablar con ellos. Cualquier otra persona hubiera estado a lo mejor toda asustada o algo y dijo, no, déjame hablar con ellos. Y entonces les contó el testimonio. De aquí en adelante, de este capítulo 21 donde nos quedamos, Pablo da una y otra vez su testimonio. Él les dice cómo él antes iba tras los cristianos, iba, los encarcelaba, iba a otros pueblos, pedía cartas para que los llevaran a la cárcel, pero en el camino a Damasco se le apareció el mismo Señor Jesucristo y todos quedaron ciegos y él escuchó la voz de Jesús que le decía, ¿por qué me persigues? Tengo una misión para ti. Y entonces él una y otra vez compartió su testimonio de cómo Cristo cambió su vida. Y es que cuando uno viene a Cristo, cambia su vida, porque pasa de estar muerto a estar vivo. Y sí, a lo mejor ya como cristiano puedes tener un resbalón o algo, ¿verdad? Pero Dios no te va a dejar. Y aparte, si ya eres vivo, si ya estás vivo en Cristo, no vas a sentirte bien estando muerto al pecado, muerto en el pecado. Entonces, el Señor trabaja y hace algo increíble en nuestras vidas. Pablo da testimonio de eso y les dice a la gente, cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, tuve una visión. Estoy en el capítulo 22, 17. Oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba.
date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti, y cuando derramaba sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. Hablando de nacionalismo, el nacionalismo es el amor por la tierra donde naciste, y hay que notar que ese nacionalismo puede ser peligroso. El ir a todas las naciones, el ir a los gentiles, no fue idea de Pablo. No fue idea de Pablo, era la idea de Dios, era el plan de Dios desde el principio. Solo que a los judíos se les olvidó eso, porque desde el principio, desde el padre Abraham, él dijo, esta fue la promesa de Dios a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. A veces hasta ahí creemos que sea la promesa, ¿verdad? Me vas a bendecir a mí, qué bueno. A mí nada más, ¿verdad? Y se nos olvida lo que está después, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La intención de Dios es para todo el mundo, no solo para mí, no solo para los judíos. Y no era una idea secreta, estaba en la ley. Dios quiere redimir al mundo entero, y eso se logra así, por medio de su pueblo, porque de ahí salió Jesús, de ahí vino Cristo, y Cristo es la bendición para todas las familias de la tierra. Dios no es posesión de ningún país, porque Dios es el creador del mundo entero. Los profetas también hablaron de esto. Isaías 49:6 dice, yo te pongo ahora como luz para todas las naciones, no solo para la nación judía, para todas las naciones, a fin de que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿A qué les suena eso? Las palabras de Jesús a los discípulos al principio de Hechos, ¿cuáles fueron? En Hechos 1:8. Espérense, no se vayan todavía hasta que reciban poder de lo alto, y después van a ser mis testigos. ¿En dónde? Aquí en Jerusalén, y también en Judea, en Samaria, que era la región de ahí, y hasta los confines de la tierra. La intención de Dios siempre ha sido la misma: redimir al mundo entero. Quiere que todos vengan al arrepentimiento y disfrutar del perdón, del amor de Dios. No fue el único profeta que habló de eso. Sofonías, en Sofonías 3:9 dice, purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Hay un nuevo pueblo, hay algo diferente, un nuevo reino, un reino de paz, de alegría, de justicia, que es el reino de Dios. El profeta Joel también dice, cuando Pedro recordó estas palabras del profeta Joel, cuando vino el Espíritu Santo, en el capítulo 2 de Hechos, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Todo el género humano. O dice los judíos, no. Dice todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. Dios es Señor de todo el mundo, de todo el género humano. Nadie puede decir que Dios es exclusivo de una raza o de un pueblo o de una lengua. Dios solo habla español, es el lenguaje angelical, dicen algunos. No, Dios habla todo. Dios es Señor de todos. Dios abre sus puertas a todos los que le buscan, a los que le sirven, sin importar su lengua, su raza, su pueblo o nación. No importa dónde naciste, no importa qué idioma hablas, puedes venir al Señor y el Señor te va
a recibir. Justo estábamos estudiando el viernes que Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritismos. Todo el que invoque su nombre será salvo. Toda la persona. Y si tú quieres ser salvo, no hay nada que te lo impida. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, creer que Jesús murió en la cruz por ti, que resucitó al tercer día y aceptarlo en tu corazón como tu Rey, que ahora Él es el que va a guiar tu vida, darle las riendas de tu vida y vas a ver cómo va a cambiar la cosa y vas a tener perdón, vas a tener vida eterna, vas a ser una nueva persona, una nueva criatura, vas a volver a nacer porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a restaurar. Eso es lo que Dios da y ese es el Evangelio. Total. Interrumpieron a Pablo cuando estaba dando este mensaje a la multitud, cuando él dijo, Dios me mandó a los gentiles, y ellos dijeron, no, ¿cómo que los gentiles? A esos no los queremos. Lo interrumpieron, Pablo ya no pudo hablar, entonces el comandante ordenó que se lo llevaran y obviamente él estaba encadenado y lo interrogaron, pero no lo interrogaron como en las películas, ¿verdad? Que le ponen una luz y así, no, lo interrogaron como interrogaron a Jesús, lo amarraron y le dieron de latigazos. Sí, exactamente. Entonces, Pablo, pero a mí lo que me sorprende es que Pablo dice, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? O sea, ni siquiera me han juzgado y ya me están dando latigazos. Al oír esto, el centurión se fue y avisó al comandante, ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. Al darse cuenta que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó solo de haberlo encadenado. Y para mí el aprendizaje aquí desde los inicios del cristianismo es que no hay que sufrir de a gratis. Sí, vamos a seguir al Señor, vamos a seguir el camino de la cruz, vamos a negarnos a nosotros mismos, pero no buscamos el dolor nada más para sentir dolor, porque el camino de Dios es sufrimiento. No, hay sufrimiento que se puede evitar. Hay que hablar, hay que denunciar la injusticia. No se trata de sufrir por sufrir porque eres cristiano. Jesús también replicó en Juan 18:23, si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Eso dijo Jesús. ¿Por qué me pegas? Uno tiene el poder de hablar y decir, esto no está bien. No, esto no se hace. Dios está del lado de la justicia, de la verdad, del honor, de la paz. Y sí, hay que estar dispuesto a sufrir, pero no sin razón. Sí, hay que sacrificar, pero no sin causa. Jesús enseñó y demostró que hay que ser mansos como palomas. Dijo Jesús, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sabía a dónde nos enviaba, sabe cómo es el mundo. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Sentido común. Los entregarán a tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Ahí vamos más adelante. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Jesús ya sabía todo el plan. Jesús no desea el sufrimiento de nosotros. Jesús no está buscando que nosotros tengamos dolor. El sufrimiento viene por el rechazo al Evangelio, por el rechazo a Dios. El sufrimiento que pasó Jesús por nuestro pecado, ese sí ya está pagado. El sufrimiento que tenemos ahorita por el Evangelio nos ayuda a identificarnos con Cristo en el camino a la cruz, pero el sufrimiento es por una causa, la causa del reino de Dios. Nuestro sufrimiento no es un sufrimiento expiatorio. Eso quiere decir que nuestro
sufrimiento no limpia nuestro pecado. Cuidado, puede compensar un mal que hicimos. No. Dios ya pagó el precio por mi pecado. Más bien el dolor que sufrimos cuando obedecemos a Jesús es para que nosotros podamos crecer en la paciencia, en la comprensión. Los cristianos de hace siglos decían, hay tres bautismos: el de agua, el del Espíritu y el de la sangre. Cuando uno está dispuesto a dar su vida por el Evangelio, y a algunos les tocó hasta la muerte, todos los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron asesinados, tuvieron ese bautismo de sangre, se hicieron mártires como Esteban. Sí hay ese sufrimiento, pero es por la causa, no nada más por sentir sufrimiento o pensar que ese sufrimiento que tengo va a quitarme la culpa y va a quitar mi pecado. No, ese trabajo, no te preocupes, ya lo hizo Jesús. Tú no tienes por qué sufrir nada más por sufrir. La vida es difícil. ¿Quién dijo que no? La vida es difícil, pero ser necio hace la vida más difícil. Por eso hay que vivir como sabios, con sabiduría, sobre todo la que viene de Dios, el consejo del Espíritu Santo. Mansos como palomas, astutos como serpientes. Busca la manera sin cometer pecado. Jesús, cuando no era su tiempo, dijo, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. ¿Qué pasó? No lo atraparon, no le hicieron nada, no pudieron hacerle nada. Cuando lo acusaron de blasfemia porque dijo directamente, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué creen que pasó? Si no hago, dice Juan 10, 37 y 39, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean, crean mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Qué cosas está diciendo esta persona? ¿Se está poniendo igual al Padre? ¿Está diciendo que es el Hijo de Dios? Tienes tres sopas: o está loco, o es un mentiroso, o está diciendo la verdad. Y entonces la gente, fíjese lo que hizo. Intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. No era su tiempo. Astuto como serpiente, sigiloso, calculador, piensa, pero astuto para las cosas de Dios, no para el mal, sino para hacer el bien, para hacer buenas obras, para que puedas argumentar con inteligencia el Evangelio de Dios, que es razonable. Utiliza tu capacidad para los propósitos del reino de Dios. Queremos que nuestros hijos sigan los caminos de Dios, amén. Pero cuando uno de nuestros hijos es llamado al servicio de tiempo completo, dice, no, ¿sabes qué? No, ahí no está el dinero. Astuto para las cosas de Dios, que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestros estudios reflejen el amor, la causa de Jesucristo. Somos diferentes, somos cristianos, tenemos un Señor. Por eso hay que ser astutos para las cosas del reino de Dios. No sufrir sin razón. Si no es masoquismo, el cristianismo no es masoquismo. El dolor no nos quita el pecado ni nos purifica. No, el pecado ya lo pagó Cristo. ¿O tú crees que puedes salvarte de tu propio pecado? No necesitas a Cristo entonces. El cristianismo no es masoquismo, pero cuando es tiempo de sacrificar, no le sacamos la vuelta. Nos rendimos a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Se niega a uno mismo. Pero cuando no hay causa, no tiene por qué haber sufrimiento. Pablo dijo, ¿por qué me estás esperando si yo soy ciudadano? Hay que usar la sabiduría, hay que usar los recursos que el Señor nos ha dado y que también compartimos en la comunidad. Se pregunta, se usan los recursos. El sufrimiento en sí no tiene valor. Lo que tiene valor
es la obediencia a Cristo, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito más rápido y Pablo dio testimonio una y otra vez de cómo el Señor, de ir tras los cristianos, lo cambió a favor del cristianismo, a seguir a Jesús, de compartir con los gentiles. Eso es lo que vemos delante de la multitud. Y bueno, y después él tuvo que dar testimonio frente al consejo judío. Pablo, cuando está frente al consejo judío, se defiende sabiendo, fíjense la inteligencia de Pablo, sabía que el consejo judío estaba formado por herodianos y fariseos. ¿Y esos qué onda? Pues los herodianos eran pues los de la nobleza, los de la lana, y ellos no creían en la resurrección, ni en los milagros, ni nada de eso. Y los fariseos, ellos sí creían en toda la ley, creían en los profetas, creían en los ángeles, creían en la resurrección. Y entonces Pablo dice, pues aquí se me está juzgando porque yo creo en la resurrección. Y entonces se empezaron a pelear entre ellos, los herodianos y los fariseos, y dijeron, no, pues este no ha hecho nada malo. No lo pudieron condenar a Pablo, se defendía muy bien. Y a mí lo que me llama la atención es que aún en medio de todo esto, el Señor le envía un ángel a Pablo y le dice, ánimo, hablando del ministerio de ánimo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. O sea, vas por buen camino, síguele. Fomentando la constancia de Pablo. Entonces, como no pudieron hacerle ahí nada a Pablo, lo mandaron ante el gobernador, lo llevaron a Cesarea, el puerto que estaba ahí cerca, y el gobernador se llamaba Félix, y entonces pues le dijeron todo lo que había pasado, y Félix pues empezó a ver el caso, escuchó a Pablo, y ¿saben qué hizo? Lo puso en hold, lo dejó en pausa. ¿Sabe cuánto tiempo? 2 años. 2 años no enjuició a Pablo, pero para darle gusto a los judíos, lo dejó en el bote. Y claro, estaba buscando su moche. Entonces, después de esos 2 años se cambió de gobernador y llegó otro gobernador que se llamaba Festo. Y Festo también quería complacer a los judíos. Entonces le dijo a Pablo, pues tú te tienes que regresar a Jerusalén. Lo que no sabía es que en Jerusalén querían matar a Pablo. Había gente que había jurado no comer ni beber hasta matar a Pablo. Entonces, si Pablo se regresaba a Jerusalén, pues lo querían matar a él. Y entonces Pablo dijo, no, yo no tengo por qué ir a Jerusalén, nadie me ha podido aquí juzgar ni encontrar nada malo en contra mía. Entonces, yo quiero que me juzgue el César. Y entonces él proclamó, yo apelo al César, que el César me juzgue si yo estoy mal. Si estoy mal, estoy dispuesto a pagar, pero si no, pues que me dejen en libertad. Entonces, en ese entonces estaba un rey de ahí de la región que se llama Agripa y su esposa Berenice, que no tenían muy buena reputación. Ellos eran judíos, pero le habían besado la mano a Roma, entonces Roma les había dado esa posición de rey. Y estaban visitando ahí Cesarea, donde estaba Pablo, y ellos quisieron conocer a Pablo. Pablo era tan famoso que aún este rey y Berenice querían conocerlo. Entonces Pablo otra vez compartió su testimonio, les dijo cómo era antes que iban a los cristianos y cómo Jesús se le aparece en el camino y cambió todo. Y les dice, voy a leer ahí en el 26, 19 al 32, dice, así que, rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras.
Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». Este es el versículo favorito de los que están en la escuela. «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo con él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano», le dijo Agripa. «Sea por poco o por mucho», le replicó Pablo, «yo le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas». Pablo, 2 años en la cárcel, intentado asesinar, ha estado en muchas cárceles, dice: «Yo quiero que tengan lo que yo tengo. Tengo a Cristo». Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel». Y Agripa le dijo a Festo: «¿Se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado por el emperador?». Pablo seguía fiel a la visión de Dios, que es la misma visión para nosotros: ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque la palabra de Dios se cumple. Y se cumplía. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pablo, a pesar del tiempo, sigue fiel, sigue dando testimonio a grandes y a pequeños. Y el mensaje es el mismo: arrepiéntanse, conviértanse a Dios y demuestren su arrepentimiento con buenas obras. El mensaje es el mismo, sigue vigente. Lo irónico es que el que está preso tiene la verdadera libertad, y los que lo escuchan y no aceptan el mensaje se quedan encadenados por el pecado y se pierden de la libertad que Dios ofrece. Por eso en estos inicios del cristianismo, yo admiro la constancia de Pablo, y la constancia de Pablo me desafía. Tenemos que estar conscientes de que debemos de ser constantes en nuestro testimonio a grandes y a pequeños. Y también que hay que tener cuidado con nuestro nacionalismo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, es de Dios. Entonces tenemos que estar conscientes que Dios acepta a todos sin importar su origen. Pablo se somete, pero es astuto y no sufre nada más por sufrir, sino que es sabio y usa todas sus capacidades para servir a Dios. Que así sea también para nosotros, que nos mantengamos fiel a la causa de Cristo y usemos toda nuestra astucia, toda nuestra capacidad para servir al reino de Dios. Que el ejemplo de Pablo nos inspire a ser constantes, aunque cambien nuestras circunstancias, que nos motive a ser testigos de a grandes y pequeños, confiando en que el Espíritu nos va a dar las palabras que necesitamos. Amén. Amén. Bien. Vamos a responder al mensaje de la palabra con un canto. Si usted quiere aceptar a Cristo como Señor, o tomar otra decisión, como bautizarse, el primer paso de obediencia al cristianismo, o quiere ser miembro de la iglesia, puede hablar conmigo, podemos orar. Pero si hay otra respuesta que el Señor te está pidiendo, pues este es el momento de hacer un plan de cómo vas a responderle a Dios. Recordando que
Quien tiene a Dios no le falta nada.